Buenas noches a todos. La clase de hoy se titula Un milagro real dentro de ti. La realidad es que esta clase es una clase que ha ido evolucionando ya por tal vez más de 2 décadas. Como siempre menciono, el material realmente pertenece a mi rabanim, al Dr. Isaac Betesh, a Kamisai Yagem. Pero el material aumenta. ¿Cuál es ese milagro real que está dentro de cada uno de nosotros que vamos a analizar esta noche? Bien. Un título muy mencionado en muchas clases de Musar, en clases de todo tipo, es la maravilla del cuerpo humano. Cómo la persona puede ver observando su propio cuerpo humano, la maravilla de la creación. De hecho, la Torah dice en Iyov, capítulo 19, versículo 26, dice, Umi besari ejeze eloká. Desde mi cuerpo, de mi carne, de mi ser, ejeze, voy a ver a Hashem, voy a contemplar a Hashem. Alguien podría pensar que esto es algo netamente poético, algo figurativo, una metáfora. Pero en realidad va mucho más allá. Si alguien se tomara a través de una puerta, por el huequito donde se introduce la llave, digamos que una de las llaves antiguas, una puerta antigua, con un huequito relativamente grande, que permitiera visualizar un poco el interior de la casa desde afuera, y uno contemplase un momento y viese algo de este estilo, una pluma, a través del orificio donde se introduce la llave. ¿Qué pensaría? Y ve que la pluma se está moviendo sola y la pluma, digamos, se está moviendo sola, ve solamente la cabeza de la pluma. La pluma sigue escribiendo palabras con sentido, pero no ve más allá. El orificio de la puerta no le permite ver más allá. Eso no quiere decir, el hecho de que no pueda verlo, de que la pluma esté escribiendo sola, ni mucho menos. Obviamente sabemos que detrás de esa pluma, pese a que no se pueda ver, porque existe una puerta que nos dificulta la visión, hay una mano que está escribiendo. Lo que vamos a ver hoy es, por un orificio, no una pluma, sino millones y trillones de milagros que cada instante de segundo, cada nanosegundo ocurre dentro de nuestro cuerpo. Bien, sabemos que dentro de la ley judía, dentro de la halajá, existe la obligación de una persona, cada vez que hace sus necesidades al terminar, hace Netilat Yadayim, y dice una bendición en la cual alaba a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, y agradece por haber creado su cuerpo con un funcionamiento espectacular, más allá de lo que la mente humana pueda concebir, y también pide de que siga funcionando la forma habitual, sin que se obstruya ningún orificio, sin que se perfore ningún lugar que no deba ser perforado. Les voy a contar una historia real y al final voy a volver a esta historia. Muchos años atrás, tal vez poquito más de 40 años atrás, ocurrió un acontecimiento real. En un colegio judío, laico, judío secular, uno de los muchachos le comentó a sus amigos en el recreo que él había visto a su abuelo, que era un señor religioso, salir del baño y al salir del baño decir esta bendición, una bendición. Los amigos al escuchar tal cosa, recuerden que era un colegio judío laico, ¿qué hicieron? No pararon de reírse. Decir una bendición, no como burla, sino parecía algo absurdo para ellos. Por el nivel de su conocimiento, decir una bendición a un ser todopoderoso porque simplemente salió del baño. ¿Qué le pasó a tu abuelo? ¿Qué le pasa? Por supuesto, cuando la persona no tiene los conocimientos suficientes, podría dibujar o crear en su mente un concepto, incluso que ya cree en la existencia de un Dios, mucho más allá del real, donde es un Dios hipotético que tal vez está muy ocupado asistiendo o escuchando qué ocurre en la ONU o en el Congreso en Estados Unidos o en la Knesset. Está atendiendo, digamos que eventos mayores, entre comillas, pero estar pendiente de que tu abuelo salió del baño y dijo una verajá.
fue víctima de burlas y risa. Al final les voy a contar el final de esta historia. Recuerden bien de estos niños. Bien. Jobot HaLevavot, un libro básico de literatura judía, cerca de 1000 años de antigüedad, dice en Shara Bejiná, que en cada aspecto del ser humano podemos, y de la naturaleza en general, podemos ver cómo Hashem está presente. Incluso en detalles tan simples. Un niño que va perdiendo sus dientes de leche, menciona él, que no pierde todos los dientes de leche simultáneamente. Ahí hace una gran bondad, podría ocurrir. Si ya llegó una edad en la cual los dientes no son los adecuados o no tienen la fuerza, se caen todos juntos, pero no, van perdiéndose uno a otro. ¿Sí? Como que alguien que los implantó y que de alguna manera sabe que se va a renovar, no quiere que todos se caigan juntos. ¿Para qué? Para que no se prive, no se le haga más difícil a este niño el poder comer. Un detalle tan simple, se puede ver que hay un diseñador detrás de él. Algo más complejo, un estornudo. Se reirán, un estornudo, algo muy simple, estornudar. En realidad, un estornudo es bastante complejo. Y de hecho, uno podría definir un algoritmo, una secuencia de pasos para estornudar. El Rabbi Victor Miller, en su libro Rejoice O You, dice: el estornudar es un proceso para desalojar cuerpos extraños en las vías aéreas. Pero incluso un bebé recién nacido sin ninguna clase previa sabe cómo estornudar. ¿Será que estornudar es un reflejo tan sencillo? ¿Es simplemente como el retirar un brazo cuando se siente un pincho? No. El estornudar requiere primero inhalar fuertemente para poder acumular suficiente presión de aire en los pulmones y después, con toda fuerza, un paso 2 en el cual, en forma repentina y explosiva, se liberan todos los cuerpos que están adentro. Un paso inicial de inhalar profundamente, que hay que saber que hay que hacerlo primero, y después un segundo paso, que gracias a este primero permite liberar los cuerpos. Y es tan importante que aunque nos parezca fuera de lo común, ¿saben qué velocidad puede alcanzar algo que está expulsado en un estornudo? 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros por hora para asegurar de que aquello que estaba adentro, que no debería estar adentro, fue expulsado con mucha fuerza. 2 pasos. Parece simple, pero seguro que un bebé requería entrenamiento. ¿Quién le dijo al bebé que primero inhale antes de estornudar para expulsar aquello que tiene internamente? Pero no se preocupen, para los que les parezca algo muy simple, vamos esta noche, como acostumbramos, increciendo con ejemplos simples y cada vez ejemplos más complejos. La coagulación de la sangre, otro milagro impresionante que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Qué es la coagulación de la sangre? Bueno, la sangre normalmente uno pensaría que está en un estado casi líquido dentro del cuerpo. Sin embargo, cuando hay una apertura, ¿qué ocurre? Esos vasos sanguíneos que contenían sangre en estado líquido, de repente esa sangre que tiene contacto con el exterior pasa de un estado líquido a un aspecto mucho más viscoso, una masa gelatinosa y firme, que es una especie de pegamento que cierra la herida. ¿Bien? De hecho, en otras clases, cuando hablamos, por ejemplo, de Ta'amei HaMitzvot, que solemos traducir como motivo científico de la mitzvot, explicamos que uno de los milagros que ocurre al momento del Brit Milá es que precisamente el Brit Milá, que la Torá nos advirtió realizarlo específicamente en el 8º día, y como dice el Midrash, ven aquí abajo, en el 8º día. ¿Por qué es en el 8º día? No por algo ritual, algo casual. La Torá ya dijo de un principio, Shenatana Kadosh Baruj Hu, porque Hashem tuvo misericordia, Rajamín, de esperar a quien, al bebé, hasta que tenga que tenga la fuerza suficiente para resistir ese procedimiento quirúrgico. Justo el 8º día. ¿Y qué pasa ese 8º día? Bueno, como dice acá uno de los libros de pediatría, Whole Disease of Infancy and Childhood, dice, un aumento gradual comienza a realizarse en el 8º día en los niveles de protombina, ¿sí? La protombina, que es un cofactor para la coagulación, llegando no solamente al nivel normal del ser humano, el bebé después de las 24, 48 horas su nivel de protombina comienza a descender, sino que aumenta después y en el 8º día sobrepasa incluso los niveles normales que tendrá el resto de su vida, siendo un día especial, como ellos dicen, pareciera óptimo, de acuerdo a este libro de medicina, para practicar ese procedimiento que realmente es un procedimiento casi que quirúrgico.
Lo que ven en pantalla no es algo artístico, ¿sí? Es una especie de fotografía, tal vez con efectos de coloración, donde aprecian glóbulos rojos. Ven acá, esta es la sangre que quiere salir de la herida, y ven acá fibrina que está encerrando para que no siga saliendo la sangre. Esto es lo que ocurre. La pregunta es, ¿quién le dijo a este mecanismo que comienza a cerrar ese hueco? Es un mecanismo bastante complejo. Hay una apertura, vean los glóbulos rojos que comienzan a salir, puede salir la sangre, pero en ese momento, ¿qué ocurre? Las fibrinas comienzan a hacer una especie de malla, una sustancia viscosa que bloquea la salida e impide que la persona Javier Shalom se dé sangre. La pregunta sería, si eso es algo simple, ¿a alguien se le ocurriría en este mundo si un día, por ejemplo, se rasgó un pantalón, como ven en pantalla, por accidente se rompió el pantalón, dejar el pantalón en la silla tal vez por un año, o por 15 años, o por 15 trillones de años, por todo lo que quieran, y pensar que eventualmente, tal cual como ocurre con una herida, de repente en forma sola, instantánea, espontánea, el pantalón se va a volver a coser? Obviamente la gente se ríe, pero nadie se pregunta por qué en el caso del pantalón me río y por qué en el caso de la piel no me río. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué mecanismo hay? La diferencia en complejidad es bárbara. Que un pantalón se considera solo me sorprende, obviamente, pero no me sorprendería tanto como que la piel se cierre. Este es un trozo, un cubo de piel en una situación normal antes de una herida. Y aquí comienza una herida, comienza a salir la sangre y hay todo un proceso que en los libros de medicina incluso hablan de, vean que primer paso, segundo, tercer paso, de remodelación hasta que finalmente todo queda instaurado. Hay millares y millares de vasitos que son realmente empatados de nuevo, todo en forma espontánea. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El pantalón en forma espontánea no se va a coser. Y esa sangre compuesta, entre otras cosas, por glóbulos rojos, es otro milagro impresionante. Cada segundo, por cada segundo, mientras que digo esta palabra, transcurren 3, 4 segundos, en cada uno de los segundos se crean casi 2.4 millones de glóbulos rojos en un ser humano vivo, por cada segundo. Esos vasos sanguíneos que estén dentro del cuerpo, si uno pudiera ponerlo en forma continua a lo largo, ocuparían más de 96.500 kilómetros de longitud, los vasos sanguíneos de un solo ser humano, y cada uno está en su perfecto lugar. El cuerpo del ser humano produce cada segundo aproximadamente, como dijimos, 2.4 millones de glóbulos rojos, lo que quiere decir que cada 5 segundos cada uno de nosotros produce más glóbulos rojos que habitantes en la ciudad de Nueva York. Impresionante. Y la verdad que nadie se entera, nadie lo activa. ¿Alguno de ustedes hizo algún trabajo para eso? Cada 5 segundos tiene más glóbulos rojos que habitantes en la ciudad de Nueva York. Un pedazo de piel cuadrangular, un cubo como vimos anteriormente, pues ese trocito de cubo de piel que tiene 4 millones de células, 1.2 metros de vaso sanguíneo, 5 metros de nervios, 120 glándulas sudoríparas, 20 glándulas sebáceas y 30 terminaciones nerviosas. Y todas ellas, cuando se requieren, se reconstruyen sola, sin un doctor, sin un arquitecto, y nos parece normal. El proceso de reparación de la más pequeña cortada en la piel, la más pequeña, es más complejo. Es un logro más grande que la construcción del más alto rascacielos que puedan considerar hoy en día. Con todo el cableado, sistemas de agua, agua blanca, agua negra, aire acondicionado, ascensores, es más sencillo que lo que requiera la reconstrucción de la más pequeña herida a la cual ni le damos importancia, que a veces ni siquiera una curita nos ponemos. Y se arregla sola. Lo que ven en pantalla no es una escena de una película de misterio, no. Lo que ven en pantalla está dentro de cada ser humano y de hecho, aunque tenga poquito la apariencia de un personaje malo, es un personaje muy bueno. El macrófago, esto es que uno de los glóbulos blancos. ¿Qué ocurre acá? Hay una infección, hay una bacteria que se metió adentro del cuerpo, pero no se preocupen. Esto que ven en pantalla es real. Este es el macrófago y esta es la bacteria. ¿Y qué ocurre? ¿Quieren ver un momentico? No pueden. Es increíble lo que sucede dentro del cuerpo. Y nada, no nos damos cuenta, en lo absoluto.
Esto es real. Vean aquí la bacteria y van a ver ahora como de repente los glóbulos blancos comienzan a tragársela, a acabar con ella. Nadie está pendiente, nadie se enteró ese día que había una bacteria dentro. Ahí ven el macrófago, miren, parece un personaje de una película de horror, pero no es de horror, al contrario, bueno. Vean cómo se desplaza para eliminar a las bacterias. Más aún, hay un mecanismo fabuloso. ¿Cómo se entera el macrófago dónde está la bacteria? La huele por proteínas que la bacteria libera. Vean acá, aquí está la bacteria. Ustedes a lo mejor están sentados, están escribiendo, están escuchando una canción, o están ahora en clase, no saben lo que está pasando dentro de cada cuerpo. Ahí está el trozo, aquí está de proteína que libera, y aquí está el macrófago, se la comió. Increíble. Y nadie se enteró, nadie dio ninguna orden. ¿Quién creó todo esto? Cada segundo está pasando. Más aún, no solo el macrófago se come y destruye la bacteria, sino que cuando termina de destruirla, a veces incluso utiliza parte de ella para el beneficio de la célula, o a veces simplemente la expulsa. Y no nos enteramos. Por supuesto, no lo agradecemos si no nos enteramos siquiera, si nunca nos explicaron. La circulación de nutrientes en el cuerpo. Dentro de la sangre encontramos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Está el plasma, y dentro del plasma que hay la parte líquida, sustancias que son llevadas a cada parte del cuerpo, pero obviamente hay diferentes sustancias. Y existe dentro de la propia sangre un mecanismo hipercomplejo de logística para distribución, que sería una vergüenza compararlo, una pequeñez, con un sistema de distribución hoy en día de paquetes, tal vez como el de Amazon. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de transporte que existe en la sangre tiene que saber dónde depositar cada cosa. Por ejemplo, lleva calcio. Y si por casualidad, si por error, depositara el calcio en lugar de los huesos en el cerebro, la persona moriría. ¿Quién le dijo a la sangre dónde pararse? ¿Quién estableció ese complejo sistema de logística para transportar cada uno de los químicos que el cuerpo requiere? En cada detalle, el bebé nace. ¿Qué tiene el bebé? Viene unido todavía al cuerpo de la mamá. ¿Por qué? Por un cordón umbilical, que parecía algo extraño. ¿Por qué? Porque está como muy largo, ¿no? Medio metro. ¿Para qué tanto? Si a fin de cuentas el bebé estaba dentro del útero, de la barriguita de la mamá, no faltaba medio metro de cable. ¿Quién? ¿Será que se equivocaron en el diseño Hasselblad? No, casualmente, ese medio metro es lo que requiere el bebé cuando se saca. ¿Para qué? Para que en ese momento, mientras que todavía están operando y cortando y trabajando en el parto, pueda inmediatamente la mamá llevárselo cerca y comenzar a succionar. Es justo la distancia que se requiere. Y más aún, vean la visión. La visión del recién nacido no es perfecta, obviamente. Sin embargo, la distancia óptima del ojo del recién nacido, ¿cuánto es? 25 a 30 centímetros. Después puede enfocar desde más lejos. ¿Pero qué son esos 25 o 30 centímetros? Exactamente la distancia que existiría entre los ojos de ese bebé y la cara de la mamá que está viendo en el momento que está amamantándola, para comenzar a desarrollar esa relación de bebé-mamá. Todo por casualidad, obviamente. Más aún, esa leche que la mamá le da en ese momento, cuando comienza a amamantar al bebé, no siempre tiene una constitución constante. Depende. Si la mamá, si ese bebé, por ejemplo, nació antes de tiempo, no tuvo un embarazo completo, 9 meses, ese bebé requiere probablemente un tipo de leche diferente. No sabemos cómo, pero la mamá parece que en su fábrica interna lo sabe. Y la composición de su leche es diferente para ese bebé prematuro. ¿Por qué? Porque la leche óptima para él no es la que recibiría un bebé normal. Y el cuerpo ya se dio cuenta y produjo en ese caso otra leche, pero solamente hasta el momento en que ese bebé de nuevo esté en una situación normal, y a partir del cual la mamá comenzará a producir una leche normal, entre comillas. ¿Cómo puede ser? ¿Quién le avisó a la mamá? ¿Quién le avisó a la mamá? Esa leche que está en ese tiempo de transición, que tiene que ser un poco diferente cuando hace falta. La misma literatura médica es sorprendente. Tienen que recurrir a palabras que no tienen sentido. Por ejemplo, dice, parece razonable, vean en pantalla, asumir que la naturaleza se encarga de arreglar
la composición de esta leche dependiendo cuál es la mejor que ese bebé específico necesita. Por favor, la naturaleza se encarga. ¿Dónde está esa naturaleza para hacer una cita con ella, entrevistarla, para que nos diga cómo sabe trabajar? ¿Sí? Misterios de la creación, del Rav David Miller, menciona, parafraseando a Jajam Tzvi, nosotros no tenemos madre naturaleza y por favor que la señora no se sienta mal, no es ningún tipo de discriminación, cada quien tiene su labor. De hecho, el nombre de Hashem es masculino y femenino. Pero en todo caso, no tenemos madre naturaleza, tenemos un qué, tenemos un Abinu Shema Shamayim, un papá que está en los cielos. Más aún, si uno estudia más en profundidad aún la labor de esta glándula mamaria, de la mamá que va a amamantar, hay algo que no tiene mucho sentido. Esa leche que la mamá ya comienza a trabajar en su fabricación, incluso antes de que el bebé nazca, tiene una demanda grandísima de esfuerzo y de sacrificio de su fisiología, de su propio cuerpo. ¿Por qué un cuerpo va a actuar en contra suya cuando no tiene esa necesidad todavía? ¿Quién le dijo a ese cuerpo que tenga ese esfuerzo extra de producción que va en contra de sí mismo para producir una leche que nadie necesita en ese momento? ¿Quién le avisó que ya va a venir un bebé en forma anticipada, comienza a trabajar para algo que en definitiva no sería lo óptimo para la mujer en ese momento? ¿Cómo puede ser? A expensas de otro órgano, la mamá se sacrifica en ese momento, lo cual sería algo ilógico que el cuerpo hiciera eso, pero no importa. Alguien programó y alguien sabe, ¿sí?, que eventualmente, aunque ahora funciona en contra, después no funcionará. Pero normalmente los textos no pierden tiempo, no perdieron tiempo ni en los colegios, ni en las universidades, en explicar por qué. No me digas el cómo. Wait, but why? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre así? No tiene sentido. ¿Por qué ocurre así? Incluso la naturaleza de la leche materna es impresionante. Hoy en día se sabe, incluso hay relación entre IQ, cuando el bebé toma leche materna y no leche de vaca, porque a fin de cuentas el bebé no es un becerro, ¿sí? ¿Y por qué esa fórmula especial de la mamá es adecuada para el ser humano? Y la fórmula del becerro probablemente sea la adecuada para el becerro. Más aún, algo maravilloso. Incluso en ese momento que la mamá amamanta al bebé, ocurre algo mágico. Sin ir a ninguna farmacia, sin ir a CVS o Walgreens, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo que la misma leche, el mismo amamantar, ayuda para inmunizar al bebé. El sistema de inmune del bebé, que todavía está mucho más frágil que el de la mamá, incluso si en un momento determinado ese bebé tuvo contacto con algo y requiere ahora algún anticuerpo que él aún no puede generar, antes se creía que el momento de amamantar, la mamá estaba dándole leche al bebé, pero el bebé no le daba nada a la mamá. Sin embargo, si alguien pudiera hacer un estudio microscópico de lo que sucede en esa marea entre el pecho de la mamá y el labio y la lengua del bebé, vería que hay un intercambio, que hay parte de la saliva que también entra a la mamá. Y esa saliva puede contener ese problemita que ya el niño tiene y pasar al cuerpo de la mamá, y la mamá entonces elaborar el anticuerpo, y en la próxima amamantada o lactancia, entregarle el anticuerpo que ya la mamá creó para esa necesidad. Un sistema dinámico de protección. Ese bebé que ya nació, ¿cuántas conexiones tiene en el cerebro? Es increíble. Cada vez que uno da esta clase tiene que volver a actualizarse, porque el número continúa en aumento y en aumento. Fíjense esto, ya se habla de 100 trillones de conexiones en el cerebro. Y no me extraña que dentro de poco sean quintillones. Ahora se estiman 100 trillones de conexiones. Y cada una va específicamente donde tiene que ir. Por eso que Baruch Hashem, si alguien quiere mover el brazo derecho, normalmente mueve el derecho y no el izquierdo. Sin embargo, aún hoy en día con los avances en telecomunicaciones, a veces queremos llamar a la mamá y llamamos a lo mejor qué sé yo, a un número equivocado. Y no porque discamos mal, sino porque hay algún problema en la línea de conexión. 100 trillones de conexiones. El estómago del propio ser humano. El estómago del ser humano tiene ácido clorhídrico. ¿Por qué? Es un ácido que es sumamente corrosivo para poder ¿qué? Desintegrar, entre comillas, ¿sí? Deshacer algo que comamos. La pregunta es obvia.
Si alguien se comió un lomito bien sabroso y ese lomito llega al estómago, ese ácido se encarga de ¿qué? De disolverlo para que eventualmente se puedan tomar las sustancias que el cuerpo requiere de ese lomito inicial, pero del lomito no queda nada. La pregunta es, ¿por qué si del lomito no queda nada? ¿Por qué si incluso una navaja metálica puede ser disuelta por ese mismo ácido que está en el estómago? ¿Por qué el estómago entonces, que a fin de cuentas no es más que otro trozo de lomito de carne, no se disuelve? ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? ¿Qué milagro ocurre dentro del estómago para que ese mismo ácido pueda diferenciar entre mi estómago y un trozo de lomito? El estómago está recubierto, su pared interna, por una mucosa que se descama a razón de 500.000 de células por minuto. Quiere decir que más o menos nuestra pared interna se va descamando y regenerando. Cada 3 días tenemos, sin darnos cuenta, una pared interna del estómago nueva, lo cual nos protege de ese efecto que ese ácido podría hacer sobre el propio estómago, que no vale que podría acabar con el ser humano, se comería el estómago y el cuerpo entero el propio ácido. Nadie se enteró. Cada 3 días, sin encargarse de hacer ningún pedido, sin ningún pago adicional, tenemos una pared nueva reconstruida. ¿No muestra un diseño? La hormona hercúlea. La hormona hercúlea, la adrenalina que genera, que más bien es una hormona que genera el cuerpo, en algunos momentos, en casos de tensión, de suma tensión, de nervios, de estrés, puede aumentar la fuerza de una persona a números que resultan increíbles. De hecho, hay una historia en Estados Unidos, en Norteamérica, conocida, donde una señora en Tampa, 24 de abril del año 1960, esta señora Maxwell Royer, ¿qué hizo? Una señora que no era muy gordita, pesaba 56 kilos, pero estaba en su casa con un hijo adolescente que componía la camioneta de la familia. El gato que utilizaba para cambiar el neumático se desplomó y el muchacho quedó atrapado debajo de la camioneta. La madre de 56 kilos, la tensión que generó en su cuerpo mágicamente comenzó a generar adrenalina y fue capaz de levantar el automóvil que pesaba 1.6 toneladas. Una señora de 56 kilogramos. ¿Quién programó eso en este cuerpo? Incluso se rompió varias vértebras del esfuerzo, pero pudo hacerlo. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué hace esta hormona ahí? ¿Quién la programó? ¿Para qué caso? El cuerpo está lleno de millares, si no millones de milagros. Uno más complejo que el otro. Solamente el oído, el sistema de oído interno, contiene tantos circuitos como un sistema telefónico de una ciudad completa. Un oído de un ser humano. Pero no solo eso, aparte de la función de audición, contiene también que los canales semicirculares entre el oído interno, que como sabemos hoy en día, son los que nos ayudan ¿para qué? Para el equilibrio, el sentido de equilibrio. Y llama la atención que en el propio Lashon HaKodesh, en el propio lenguaje hebreo, la palabra equilibrio, Moznaim, o balanza de Moznaim, tiene la misma raíz que Ozen, a pesar de que el hecho de que los canales semicirculares contenidos en el oído interno ayuden o tengan que ver con el sentido del equilibrio, es algo que no tiene más de 2 siglos de haber sido descubierto. Si es el ADN en cada célula, hemos hablado en clases anteriores, basta recordar la actuación muy sencilla de alguien que es el P53, el gen policía. Hablamos hace un mes del gen policía, voy a hablar muy rápidamente por eso, para no ser repetitivo. Pero, ¿qué es el gen policía? Cuando se va a reproducir el ADN, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tiene que aparear adenina con timina, la A con la T y la C con la G, pero en diferentes secuencias. Puede ser AT, 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 12G, CG, 5AT, AT, y no pueden equivocarse. Tiene que hacer una duplicación, un trabajo de duplicación que dura aproximadamente 6 horas, pero en 6 horas tiene que hacer 3.000 millones de apareamientos. Y a veces ese mecanismo puede fallar. Pero, Javier Shalom, si llegara a fallar, como sabemos, las consecuencias pueden ser horribles. Entre otras cosas, lo vale o no aleje el cáncer. 3.000 millones de apareamientos. Pero hay algo raro en el cuerpo, un gen policía, que está supervisando en la línea de producción donde se duplica el ADN,
Entonces vio CG, perfecto, la C va con la G, la T con la A, perfecto, C con G, perfecto, TA. Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue, ups, C con T, no, la C no va con la T, va con la G. Y aquí el gen P53 entra a trabajar, tratando o de arreglar el fallo o de incluso, si no hay tiempo, matar completamente la célula. Si la puede arreglar, arregla, ahora va con C con G, perfecto. Gracias, G53, pero a veces no puede hacerlo. A veces no hay tiempo para hacerlo y, no puede, y tiene que impedir a todo lugar que esa nueva célula errónea se genere, en cuyo caso, ¿qué hace? Mata a la célula. Increíble. 3.000 millones de apareamientos significan aproximadamente 8.300.000 por minuto. O sea, 140.000 por segundo, 140.000 chequeos de apareamientos. Traten de hacer ustedes 10, 20, 30, 140.000 por segundo. ¿Quién creó ese gen policía? Y como dijimos antes, y si no da tiempo, apoptosis, ¿qué hace hasta la vista? Lo siento, suicidio programado fuera del camino de célula. Antes que salga con un error fatal, prefiero que te vayas de acá. Los medios de comunicación a veces hacen hasta chistes. Aquí está, excuse me, madame. Su célula está ante arresto porque el P53, el conocido ahora como el guardián. ¿Quién creó ese guardián? Lo reconocen, explican su funcionamiento, pero nadie se pregunta por qué. Solo el cómo. ¿Por qué existe el P53? ¿Por qué? Wait, but why? El corazón puede latir, Baruch Hashem, 80 veces por minuto, lo que significa 5.000 veces por hora. 120.000 por día, 40 millones por año. En una vida puede hacer aproximadamente 3.000 millones de latidos. Pero Javier Shalom, lo a veces, ¿qué ocurre? Vean en pantalla, aquí hay una acumulación de obstáculos y se requiere reabrir el vaso, dilatarlo, ¿sí? Hay que meter un balón, hay que inflarlo. ¿Para qué? Para que Javier Shalom no se quede bloqueada la arteria. Eso es lo que hoy en día se practica. A veces, otras veces hay que hacer un bypass. Ven acá, ven el bypass en pantalla. Otras veces hay cosas más complicadas, pero a veces han descubierto cosas más complicadas y que se curan, entre comillas, curan solas. Vean esto. Se han descubierto, como aquí ven en pantalla, que a veces hay vasos que ante el cierre de la vía van buscando por su propia cuenta mecanismos alternos, autopistas alternas, ¿sí? Anastomosis. Ven acá y van desarrollándose. Por cuanto se tapó una vía, ellos solo buscan otras alternativas. El Mobile Medical Encyclopedia dice, el desarrollo espontáneo. ¿Cuál espontáneo? ¿Cómo puede ser que espontáneamente la arteria decidió a mano izquierda, a mano derecha y me empato de nuevo con mi vía principal? Por favor, ¿espontáneo? ¿Quién hizo esa belleza? Imagínense lo siguiente, yo le diría, espontáneo, muy bien. La próxima vez que tengas un problema en el baño, no llames a un plomero, no lo llames, porque si se atoró la tubería no pasa nada, ¿para qué vas a gastar dinero en el plomero? Simplemente, si hay algo atorado, espérate un par de años, que de repente la tubería decide por sí sola salir del camino, bypassear el obstáculo y empatarse. ¿Quién se creería eso? Y si no pueden creer esto, ¿por qué no se preguntan? ¿Por qué? No cómo surge este fenómeno. ¿Cómo puede ser que el propio corazón de por sí solo, vean acá, saca una arteria nueva para empatarse y hacer un bypass, cortar camino donde la arteria está bloqueada? ¿Sí? Increíble. Nos amaestraron desde pequeños a no hacer esas preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Historia de niños, especialmente, no lo que cayeron en piscinas o en estanques y pudieron soportar más de 40 minutos de inmersión y salieron vivos, pero no 40, hasta 66 minutos de inmersión. Sin oxígeno y salieron vivos. Sí, historia real. En el Journal de Medical Association, donde un niño de 2 años y medio, una niña de 2 años y medio, 66 minutos inmersa en agua fría. Salió y volvió a la vida. 66 minutos, ¿cómo puede ser? El propio cuerpo
decidió tomar algunas decisiones, cerrar, abrir, controlar, poner ciertos mecanismos de emergencia a trabajar. Ya la Gemara en Masechet Yevamot trae un caso similar, ¿sí? Donde la hija de un jajam cayó en un hueco en el agua y la Gemara relata, hasta parece sorprendente cuando lee la Gemara, hasta cuánto tiempo podía pasar allá y todavía el papá sabía que su hija debía estar viva. ¿Sí? Sabía que el cuerpo puede tomar a veces decisiones de cómo trabajar en estado de emergencia para lograr sobrevivir incluso casi 1 hora dentro de un estanque de agua fría. Eso parece sorprendente, pero así es. Dor le dor yeshabach ma'aseja, curateja de Aguido. Decimos en Tehilim, dor le dor yeshabach. Generación tras generación, yeshabach. Yeshabach significa alabar, pero alabar en forma increciendo, no alabar en forma estática. A medida que las generaciones vienen, las nuevas generaciones, hay más descubrimientos. Ahora ya son 100 trillones de conexiones del cerebro, no lo que se pensaba antes. Ahora hay un P53 que antes no se sabía del P53. Ahora sabemos de la longitud del ADN. Pueden creer que si el ADN de una persona, como van a ver ahora en un video, se extendiera en forma longitudinal, iría desde acá hasta Pluto y volvería de nuevo y volvería a arrancar para allá de una sola persona, con toda la información que contiene. Sin embargo, antes se desconocía. A medida que se desconoce y que la persona abre su mente y pregunta por qué todo esto, ¿cómo es posible? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién hizo todo esto? Historia de la vida real. Doctor Kenneth Prager, él cuenta cómo, señor Yehudi, cómo dice él textualmente, le tomó muchos años entender la sabiduría de Abaye, quien redactó, fue uno de los que redactó esa bendición de la que hablamos en principio. La persona, cuando sale del baño, alaba por la creación de su cuerpo. Me tomó años entenderlo. ¿Por qué? Dice, no fue hasta a su segundo año en la escuela de medicina y comenzó a entender lo apropiado de este pequeño, entre comillas, rezo. ¿Por qué? Porque tuvo las terribles consecuencias, ¿sí?, de un ser humano de su familia que después de un accidente quedó privado de muchas de sus funciones, entre las cuales estaban incluso la poder ir al baño en forma normal y corriente. ¿Sí? Cuenta de él, Josh, 20 años de edad, tuvo una fractura de la tercera y cuarta vértebra vertical, en un accidente de tránsito y casi murió. Requirió ser entubado de emergencia, soporte de ventilación, no podía respirar por sí solo y estaba casi prácticamente cuadraplégico en los primeros momentos. Eventualmente se recuperó Baruch Hashem, sin embargo, parte de sus funciones vitales, como la de simplemente ir al baño, eran imposibles sin ayuda de aparato, sin ayuda de cateterizaciones muy dolorosas. Y ahí, en su relación con Josh, comenzó a apreciar lo bonito, lo importante de este rezo. Donde la persona dice que si se bloqueara cualquier cavidad o se abriera cualquier conexión que no debería abrirse, la persona tan solo por eso podría perder su vida. Dice, Baruch Hashem habló con Josh y Josh comenzó a decir esa braja. Y vino el día, como él dice, el día que parecía imposible llegar. El día en que Baruch Hashem Josh nunca más requirió un catéter urinario. ¿Sí? Dice este doctor, I thought of Abaye y Asher Yatzar prayer. Pensé en la importancia de ese rezo de Asher Yatzar, donde la persona alaba a Kadosh Baruj Hu por esa maravilla del cuerpo que hizo, tan complejo, y que tristemente no apreciamos las millares y millones de milagros que cada segundo ocurren. Y el ejemplo, cuando uno de ellos pequeño falla, por cualquier motivo, entonces comenzamos a reconocer la maravilla que sería volverlos a tener. ¿Sí? Baruch Hashem, como dice él, ahora, viendo la experiencia de Dios de cerca, sabía que ese rezo tenía el valor
que jamás había pensado. Quiero mostrarle un pequeño video que realmente es asombroso. Es un resumen, es un sumario de muchos de los milagros y milagros que pasan en nuestro cuerpo cada segundo y segundo. Y la realidad, estamos obligados a estar conscientes de ello. Es imposible agradecer a alguien un regalo sin haber abierto el regalo. Podemos agradecerlo, pero jamás con la misma importancia si no entendemos cuál es el regalo que nos dio. Glóbulos rojos, 37.2 trillones de células. Glóbulos rojos, como dijimos, son 2.4 millones nuevos cada segundo. 200 diferentes tipos de células. 100 billones de células en la piel. 100 billones, como dijimos antes, de conexiones de neuronas, células nerviosas en el cerebro. 60.000 pensamientos por día, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. 60 millones de sensores. 127 millones de células en la retina, que nos permiten distinguir 10 millones de colores. Yo no creo que estos números sean exactos, probablemente lo que hasta hoy en día ellos entienden que hay. Probablemente sea mucho más en cada uno de los casos, pero con estos números es suficiente para entender la complejidad y el gran regalo que tenemos todos. 1000 receptores de olfato, que nos permiten distinguir más de 50.000 olores diferentes. Todos trabajando en forma constante, 24/7. 6 litros de sangre, escuchen esto. 42 billones de vasos sanguíneos. 32 trillones de glóbulos rojos. 23.040 aproximadamente respiraciones por día. 115.200 heartbeats por día, latidos. 640 músculos, 360 joints. 100.000 folículos, cabello. 100 aproximadamente son perdidos cada día. Muchos son renovados. Hasta gotas de sudor las contaron, parece. 206 huesos en los adultos. Y unos cuantos más en los niños, 300. Algunos de ellos se fusionan a medida que el niño crece, por eso son menos cuando ya es adulto. Escuchen esto. 23 litros de saliva se producen en la vida de un ser humano como promedio, lo cual sería suficiente para llenar más o menos 2 piscinas completas, punta de la saliva que genera cada persona. Cuando despertamos tenemos suficiente energía eléctrica en el cerebro para incluso encender el equivalente a un bombillo eléctrico. ¿Quién hizo todo esto? 120 millones de bastones, células. 6 millones de conos, células. Cada día el corazón crea suficiente energía para mover un camión equivalente a 32 kilómetros. O sea, la energía que bien esto que les mencioné antes. El ADN, si pudiera desenrollarse el ADN de un solo ser humano, tendría 10 billones de millas de largo, que es lo suficiente para ir a Pluto y volver. El ADN de un ser humano, la información que contiene, codificada perfectamente. Es el programa más complejo de computación que alguien podría pensar. 1 millón de billones de bits de información. Ahí estiman, por ahora.
1.5 millones de barriles de sangre. Es el aproximado de la cantidad de sangre que bombea el corazón. Que incluso fuera del cuerpo humano, el informe independiente, con sus propios impulsos eléctricos, puede, como bien ven en pantalla, en realidad, bombear. Sensores en el tacto, que pueden diferenciar hasta algo que son 13 nanómetros, quiere decir, es una millonésima parte de un milímetro, puede ser sentida por el tacto. Bien, esa es básicamente una pequeña visión de los millares y millares de milagros que están dentro de nosotros y que deberíamos agradecer, empezar a agradecer y entender que tal vez muchas de las cosas que nos explicaron en nuestra vida académica fueron los por qué, ¿no? Fueron los cómo, no los por qué. Luis Pasteur, destacado médico, dijo: poco conocimiento de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Cuando es una edificación, es el Midrash, si es un edificio, si es un hotel, aunque no estuviste en el momento de la construcción, entiendes que hubo un diseñador que lo creó. La complejidad de un hotel, un edificio, es cero, al lado de la complejidad de lo que acabamos de ver. Siempre y cuando la persona quiera abrir los ojos y preguntarse el por qué, y si ese por qué tiene una respuesta, y tengo una misión, saber que debo desarrollar esa misión. Mesilat Yesharim dice que existen dos tipos de ciegos: los patológicos, los alenos, alguien que nació ciego, y los voluntarios, los que no quieren ver, los que no quieren preguntarse el por qué. Nuestra obligación, como decimos en el Alenu Yavea diariamente en nuestro rezo, el Alenu Yavea la Adom Akol, a ti Hashem tenemos que alabarte, el Señor de todo. ¿Por qué? Él no requiere nuestra alabanza, pero solamente al entender la complejidad, el regalo tan grande que nos dio, que vivimos una vida prácticamente gratis. A veces nos preocupamos de renovar la matrícula, el tag del vehículo, nos preocupamos de pagar la luz para tener luz, el agua mensual, pero no estamos ni pendientes. Nadie renovó hoy en día el pago de su renovación de 2.4 millones de glóbulos rojos cada segundo, y Baruch Hashem sigue trabajando, ni los blancos, ni la piel, ni el vello, el estomacal, y todo sigue caminando, Baruch Hashem. Cuando empezamos la clase hoy les comenté acerca de estos niños que en forma burlona, no creo que no era burlona realmente, se rieron cuando uno de los amigos les comentó que su abuelito al salir del baño decía una verajá. Y realmente ese niño que comentó acerca de su abuelito era un amigo mío. Y realmente yo fui uno de los que se rió. No por maldad, porque no tuve la oportunidad, al menos hasta esa edad, de que alguien me explicara el por qué. No podía entender, sí, de haber un Dios que se encarga de asuntos importantes, está viendo cómo se va a manejar la economía a nivel mundial, las guerras, la situación de cada país, pero Dios va a estar pendiente de mí y mucho menos de una función tan digamos, profana como la ir al baño. Cuando el ser humano no recibe una educación completa, ¿qué puede esperar de él? Baruch Hashem, 40 y pico años después ya no me río, pero mejor que eso, no quiero que mis hijos, o mis nietos, Baruch Hashem en este caso, tengan ese problema. Yo quiero que no se rían, yo quiero que Alenu les vea, que entiendan que la vida es maravillosa, no es al azar, que tenemos un super papá que nos creó, al cual podemos dirigirnos en cualquier momento, momentos de aprietos, si sean aprietos de salud, aprietos de parnasá, de cualquier índole. Baruch Hashem, que podemos cambiar, que somos seres más que mágicos, somos seres espirituales, que venimos al mundo con una misión, y esa misión, Baruch Hashem, hay que ponerle empeño. El tiempo pasa y pasa, y a veces llega un momento en que no nos damos cuenta y pasó toda una vida y dejamos muchas cosas de hacer. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Como hemos repetido en muchas de las últimas clases, la Torah nos muestra muchas historias, como Beladar Ben Durdaya, en la Sejet Avodat Zarah. Una persona puede cambiar toda su vida en un instante de tiempo. No importa qué tan, así sea. Claro, mejor no esperar a tener 119 años y medio, mejor no. Y mucho menos cuando sabemos que, Baruch Hashem, estamos en el clímax de la historia mundial.
Estamos ya en los últimos momentos del anochecer, cerca del amanecer, el amanecer eterno, que va a ser la mapa. Be'elef hashishim elo besofo. Beat Hashem, que ahora podemos abrir nuestros ojos. Gal enay be'avita niflaot mitorateja, que pedimos a Hashem que nos permita abrir nuestros ojos y ver la realidad. No la realidad solamente de los cómo, sino del por qué. ¿Quién está detrás de cada cosa? ¿Quién dio mi cuerpo? ¿Quién me dio mi vida? ¿Qué espera de mí? Y en base a eso pueda mejorar como ser humano, Beat Hashem. Y en base a eso, pronto, con el mérito de todos nosotros, con el mérito de cada quien, de cada uno y uno de nosotros, que pueda hacer algo nuevo, algo más, una mitzvah más, un paso más, Ben Adam Lejaveró, Ben Adam Makom, algo que no hacía antes, que pueda despertarse un poquito, puede ayudar a voltear la balanza para que la llegada de Mashiach que todos esperamos y Berajot, Berujaniyut, Begashmiyut, para todo el mundo que tanto necesita hoy en día, vengan pronto. Ahora, con mucho gusto, si tienen cualquier pregunta, si quieren por chat o si quieren, pueden quitarse el mute y con gusto hacerlo. Estoy revisando los chats a ver si hay alguna pregunta pendiente, si no, pueden hacerla. Si tienen preguntas. No entendí lo de la distancia al planeta Plutón y de vuelta. ¿Cómo era esto? Bueno, el ser humano tiene dentro de su célula, dentro de su núcleo, tiene ADN. El ADN, o en inglés el DNA, ¿qué es? Es una especie de estructura helicoide, en forma helicoide, como cruzada, que fue descubierta por Watson y Crick, quienes recibieron el Premio Nobel de Medicina en su momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa tira que está como, digamos que entrelazada? Esa tira son simplemente parejas que pueden ser parejas entre tianina, adenina, guanina y citosina. La forma en que, como vienen combinadas, la forma como vienen en serie, el orden de ellas, la secuencia, dictamina todo lo que es el ser humano. Su color de ojos, su color de piel, todo depende de la secuencia. Es como el programa, es como si alguien escribe un programa de computación. Si tú compras una computadora, tú eres la computadora o un iPad, lo que tú quieras. ¿Por qué la computadora tiene funciones como el mail? Alguien escribió un programa de computación. Un programa de computación son instrucciones al computador. Y la instrucción que es, si el señor le dio crear email, abrir una ventana, permitir que él escriba, tomar el texto, mandarlo por un puerto, ¿sí? Esas instrucciones, en el equivalente dentro del ADN, son simplemente 4 letras que vienen combinadas en formas diferentes. Pero por supuesto, si son solamente 4 letras, para poder tener la información que básicamente describe todo el cuerpo humano, tiene que ser un programa muy largo. Es un programa de computación espectacular, que obviamente no se hizo al azar. Ese programa es tan largo, está enrollado, por eso está como comprimido. Si tú lo desenrollas, solamente el tuyo o el mío, el de un ser humano, y lo pones liso como una cinta, es tan largo que alcanzaría a ir a Pluto, el 9º planeta del sistema solar, y volver tu propio ADN. Toda esa información, ese programa inmenso de computación, no hay programa en el mundo de computación. Todos los libros de toda la biblioteca del mundo en conjunto no tienen tanta información como el ADN de un ser humano. Por eso es que es tan largo. ¿Quién escribió ese programa? ¿Alguien podría creer que el programa que hace el iPad o Windows o una Apple se hizo solo? Muy bueno. Millares de programadores e ingenieros en sistemas trabajando para algo muy simple que no tiene ni comparación. No es un ser humano, no piensa, no camina. El del ser humano que tiene toda la información tuya, y no solamente la información tuya que tú manifiestas, que es la fenotípica, sino la información que tú vas a pasar a tu descendencia, que a lo mejor tú no la manifiestas. Puede que tengas ojos marrones o pardos, pero tengas información adentro que de tus padres o de tus abuelos que son ojos verdes y están de alguna manera recesiva, y tú vas a pasarlo. Entonces no solo lo que tú haces, lo que tú manifiestas, sino lo que no manifiestas también que vas a pasar. Todo está en una secuencia de instrucción perfectamente programada. ¿Qué tan compleja es? Si tú la desenrollaras de esa helicoide y la pusieras como una cinta lisa, como una cinta métrica extendida,
llegaría hasta el 9º planeta, hasta Pluto, y volvería. El de un solo ser humano. Hay que hacer una pregunta cuando uno... Si una pregunta que viene por acá es... Espectacular, espectacular. Gracias, Quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Si uno va a hacer Shachrit, cuando uno se despierta, déjenme poner enfrente el chat para que pueda leer más fácil. Ah, perdón. Dice, cuando uno se despierta y va al baño, decir Sheyatzar al salir del baño, se puede omitir. Normalmente, la persona cuando se despierta va al baño, normalmente. ¿Lo puso por chat? Sí, cuando una persona se despierta, dice Modani Lefaneja, ¿sí? Va al baño. Normalmente al salir del baño la primera vez no dice Sheyatzar en ese momento todavía. ¿Por qué? Porque aún se va a vestir, se va a arreglar todo. Y una vez que ya se arregló todo, entonces hace Netilaya Daim, ahora con Berajá. Lo ideal es, perdón que vaya con esta parte técnica, pero ya que lo preguntan es importante saber. La persona se despertó, ¿sí? Hizo Netilaya Daim, no dice la Berajá todavía, la primera vez. Va al baño, ¿sí? Hace sus necesidades, sale, se viste, y ahora va, por ejemplo, a la cocina, ya afuera, no en el baño, ya a un lugar que no tiene entre comillas, tomada del baño, por ejemplo, en la cocina, hace ahora Netilá, y ahora sí dice, Berajá Netilá Yadayim. Ashkenazim a veces no lo dicen allá, sino lo dicen antes de comenzar a rezar Shachrit. Pero, en todo caso, se puede hacer Netilá Yadayim a continuación, Asher Yatzar, y después Elokai Neshama y todas las Berajot. ¿Sí? Ashkenazim acostumbra a decir varias parte de esta Berajot en el Beta Knesset cuando llegan a hacer Shachrit. Este shiur es normalmente, esta clase es normalmente los lunes a las 8 de la noche. Mañana, por cierto, uno de mis rabanim, el doctor Itzhak Betesh, va a dar una clase. Va a dar una clase, y esa clase va a ser, permítanme ver si puedo mandarles un segundito, poner acá, perdón, un momento. ¿Dónde está la información de la clase? La tengo acá, ya va. La tengo aquí en pantalla. Un segundo. Es una clase muy interesante. Va a pasarse por Zoom también. Y... Un momento. Aquí. Ok. Mañana tiene los diferentes horarios de acuerdo al país. Pueden copiar el ID quienes quieran de la conferencia que va a ser dictada por Zoom, o quienes quieran me pueden enviar un email y yo les envío a vuelta de correo la invitación. 9:45 en España en la noche, en Venezuela 3:45. Tienen diferentes países allá. El nombre es Prevención de la Transmisión de las Enfermedades Contagiosas, Coronavirus, dentro del área de Torah y Ciencia. Por ahora, las clases son con el mismo ID, ¿correcto? ¿Qué otra pregunta tienen por acá? Ya va. Gracias por muchos los comentarios. Bien, creo que hay pocas preguntas el día de hoy, ¿no? Bueno, Vedat Hashem, que podamos admirar cada día más este regalo tan preciado que Hashem nos dio, que es la vida. Agradecer a Hashem por él. Es importante. El mejor momento para pedir es justo después de agradecer. Agradecer y seguir pidiendo. Vedat Hashem, que pronto estemos todos en Jerusalén, con Semajot, con una vida eterna, una vida no solo física, sino espiritual para siempre. Todos tengan Berajá, Atzlajá. Nos vemos, Vedat Hashem, el próximo lunes a las 8 de la noche, hora Miami, 9 Argentina y Uruguay. Gracias. Bien, gracias, Elías. Un abrazote. Gracias, todo lo mejor. Gracias, Alexis. Gracias, Elías. Muy bueno. Gracias. Felicidades, hermano, a todos. Todo lo mejor. Felicidades por el nieto, en buena hora. Muchas gracias. Más alto por el nieto, Elías. Muchas gracias, Elías. Muy buenas noches, hasta el lunes que viene. Gracias, Germán, todo lo mejor. Un abrazo grande. Gracias a todos, Elías. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Baruch. Ok.
Aquí una pregunta que hace Jorge, si quieren. Jorge pregunta, bueno, no dije el apellido todavía, como le preguntan, no. De todas maneras, muy interesante, que ¿por qué atacó el virus en lugares como Bené Beray, como Mea Sharim y como en Brooklyn, donde hay muchos, bueno, es así, me imagino que se refiere a mucha gente que cuida Torah y Mitzvot? Entonces, es una pregunta muy buena pregunta y muy difícil pregunta. Realmente yo no sé la apropiada para contestarla. No somos Nevi'im hoy en día para tener una respuesta a ese tipo de preguntas. Sin embargo, no puede intentar hacer un esfuerzo y pensar. Varios hajamim grandes han hecho varias propuestas de respuesta en Israel. Yo voy a comentarles algo que la verdad que Mina Shamayim tal vez no sea conveniente que conteste sin consultar con mi rabanim, pero igual voy a comentarles algo porque creo que tiene una base en la Torah. No somos profetas. Puede haber no una respuesta, puede haber muchas respuestas muy complejas. Puede haber respuestas, como sabemos, cuando Lo al Nolejem va a venir algo muy grande, peligroso para mi Israel. Es sabido que Hashem a veces decide llevarse Sadikim a veces antes, tal vez para que el problema no venga o porque el problema sea menor, como Korbanot. Es un tema muy difícil de explicar por qué funciona así, pero Beat Hashem, si quieren, con gusto vamos a hacer una clase sobre ese tema. Sin embargo, yo voy a tocar otro punto importante. Y no soy quien para darlo como respuesta, pero me voy a aventurar a mencionarlo porque tengo una base en la Gemara que tal vez pueda aplicar a este momento. Sabemos que Am Israel está viviendo una época muy especial. En el sexto milenio y no al final llegará el Goel. El Goel es el Mashiach. Es el fin de este mundo material. Hashem, como máximo bien, obviamente que Él querrá, Él quiere, que la mayoría de sus hijos, que somos todos nosotros, califiquemos al mundo eterno. Para que este mundo tenga sentido, hay un sistema de justicia, un sistema de recompensa. Uno de los 13 principios fundamentales del Rambam es que Hashem compensa a quienes cumplen con lo que Hashem pide y lo contrario con quien no lo pide. Nadie puede concebir un país donde no hay una ley y donde, aunque la persona no, digamos, nadie quiere castigar a otro, pero a fin de cuentas, si no se penaliza el comerse una luz roja, obviamente la gente no va a respetarlo, o menos gente va a respetarlo, y la gente buena corre el riesgo de perecer porque alguien no respetó la luz roja y pasó y mató a alguien inocente. Entonces, tiene que haber un sistema de justicia. Entonces, ser un sistema de justicia quiere decir, obviamente, que no todo el mundo puede llegar al mismo nivel. Unos pueden llegar a un nivel muy alto, otro a un nivel intermedio, y otros simplemente lo valen no lejen, pero pueden no llegar. Así lo te lo explica. Sin embargo, Hashem, ¿qué quiere? Ubajarta Bajayim. Hashem quiere que todos, al menos la mayoría, lleguemos al máximo nivel. Al menos que lleguemos a Olam Haba. Y sabemos que Hashem en el pasado, lo mostró en el Mabul, en el diluvio, mandó un castigo al mundo en el cual la gran mayoría del mundo desapareció. Quedó nomás con su familia. ¿Qué mayor prueba que Hashem puede llegar a hacer eso? Pero Hashem no quiere hacer eso. Hashem es el máximo bien. Si Hashem es el máximo bien y no quiere hacer eso, y por otro lado el tiempo se está agotando, porque Hashem puso un plazo máximo de 6.000 años, que incluyen incluso la vida con el Mashiach, quiere decir que estamos ya listos. Cuando la Torá adelantó muchas de las señales del final, prácticamente hasta donde yo sé, todas estas señales ya han pasado. Las señales que da la Mishnah en Sotá, todas, en Lejaquetz Migulan, como dice la Gemara en Masejet Sanedrín, Mizei, trae pruebas y trae señales que ya todos han pasado. Quiere decir que debemos estar muy cerca. Entonces, por un lado estamos muy cerca del final. Por otro lado, el final quiere decir que se acabó. El que pasó el examen, el que no lo pasó. Por otro lado, Hashem quiere que la mayoría pase el examen. ¿Qué puede hacer Hashem? Hashem quiere que la gente cambie. Te voy a decir algo que Jabe Shalom no pretende en ningún momento hacer ningún juicio para nadie, pero lo digo como pensamiento.
Cuando Hashem destruyó el primer Bet HaMikdash, la Torah dice, en la Perashá de Azino, dice que debemos recordar, estudiar en la antigüedad lo que Hashem ya nos hizo, ¿sí? De Jor Yemot Olam, ver en el pasado y aprender el pasado para el futuro. Cuando Hashem destruyó el primer Bet HaMikdash, ¿cómo ocurrió? Dice la Gemara en Shabbat, Daf Nun Dalet, la hoja 54, dice así: Hashem iba a acabar con el Bet HaMikdash y con parte de los Yehudim, y mandó a los Malachim, que son sus agentes. Él no requiere agentes, pero tiene un sentido porque Hashem creó agentes. Mandó a sus agentes a destruir y a matar. Los agentes, los ángeles, dijeron: Hashem, ¿por qué quieres que acaben con los Reshaim? Y los Yehudim, no lo dejen Reshaim, los Yehudim malvados, que cometieron transgresiones muy fuertes. Hashem le dijo: no, justamente por eso, porque cometieron transgresiones muy fuertes. Dijeron no. Pero ¿por qué no empezamos con los tzadikim? ¿Con los tzadikim? Dijo Hashem. ¿Por qué con los tzadikim? Bueno, porque los tzadikim tenían que estar obligados a dar tojajá, a enseñar a la gente a cambiar, a trabajar en ellos, a esforzarse que cambiaran. Era su papel que cambiaran. Y no lo hicieron. Si no lo hicieron, hay que empezar castigando a los tzadikim. Hashem dijo lo siguiente. Hashem dijo: yo que sé el futuro, puedo decirte lo siguiente. En este caso, ni siquiera que los tzadikim hubieran intentado hacer cambiar a esta gente mala, la gente cambiaría. Y los malachim contestaron: Hashem, es cierto, tú lo sabes, pero ellos no lo sabían. Ellos al menos debieron haber intentado, estos tzadikim, que esa gente cambiara. Y Hashem dijo, dice la Gemara: ok, les doy permiso, comiencen matando primero a los tzadikim. Ojo, hay que saber entender esta Gemara. Hashem no requiere que nadie lo convenza. Hashem simula este diálogo para que entendamos el razonamiento. Hashem sabe todo esto desde un principio. Pero quiere decir, y Hasbe Shalom, no pretendo juzgar a nadie, ni mucho menos, es absurdo, pero igual que hay preguntas, uno puede comenzar a tratar de entender que a lo mejor hay cosas que tenemos que hacer, poner el pie en el acelerador. Y una de ellas es probablemente Tojajá. Cuando Am Israel, la gente que sabe el Emet, que está más cerca de entender qué está pasando, que hay un Hashem, que Hashem tiene un programa. Tratar de que nos esforcemos más porque nuestros hermanos que no tuvieron la suerte, que como yo se reían en el colegio cuando alguien te decía que hay un Dios que está pendiente del abuelito que salió del baño, lo que parecía no tener sentido. No por mi culpa, sino porque nadie me explicó otra cosa. Con gusto yo hubiera abrazado esa idea. Como de hecho hice eventualmente cuando alguien sí me explicó. Entonces, en gran parte, nosotros estamos obligados, Kol Israel Marvim Zelazé, estamos en la recta final. Hashem quiere salvar a su pueblo, la mayoría de su pueblo. Tenemos una obligación muy grande, todos, mucho más lo que sí saben el Emet, de transmitirlo y ayudar a nuestros hermanos a que cambien. Baruch Hashem, es increíble la cantidad de millares y millares de horas. Vía Zoom, por ejemplo, todos los días hay casi sin parar, de Argentina, de México, de Panamá, de maratones, de Israel, de acá, de allá. Estamos trabajando en eso, Baruch Hashem. No quiero decir que esa sea la causa, pero puedo decir que le ayuda a ti, tal vez conviene pensar también. Vimos en el pasado, cuando incluso tzadikim, cuando se estudió primero Bet HaMikdash, fueron los primeros que sufrieron, eran tzadikim. Y Hashem les dijo, tienen que haber hecho un esfuerzo. Pero incluso en un caso en el que ellos no iban a cambiar. Tal vez ahorita es más fácil que cambien. ¿Por qué? Porque el mundo está tan vacío materialmente que hemos visto un fenómeno increíble. En los últimos años, millares y millares de gente, al ver que ya el materialismo llegó a su máxima expresión, y ha mostrado que no tiene nada más allá, la gente de Baruch Hashem está ávida de escuchar. Entonces, tal vez valdría la pena al menos pensar que puede que, entre otras cosas, tal vez cabe la posibilidad de que uno de los mensajes es a toda la gente, Mesharim, bien sea Brooklyn, o sea, donde sea, en cual cabe mineral, tratar de hacer algo por nuestros familiares, por nuestros amigos, aunque sea tefilá, para que Am Israel haga teshuvá. Bien, entonces ya los dejo hasta acá. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Todo lo mejor.